Francisco Jiménez fue sacerdote y hoy es poeta. En esta conversación comparte su historia de búsqueda, fe, crisis y transformación. Hablamos de espiritualidad, de los dilemas que lo llevaron a dejar el sacerdocio y de cómo hoy encuentra sentido en la poesía, la enseñanza y el diálogo. Roll the bones. Francisco Jiménez, bienvenido a Roll the Bones. Hola, gracias Felipe por la invitación. Gracias a ti, po. Ahí estábamos conversando un poco del espíritu de este programa, que es contar historias de vida de gente que se la ha jugado, y creo que tú tenés un par de etapas en la vida interesantes. Como una anécdota, nosotros nos conocimos cuando yo me iba a casar con mi actual y única señora. Bueno, ya lo hemos hablado en otros capítulos, yo vengo de una familia media judía, media católica, y salió en ese minuto el tema como de casarnos por la iglesia, más que nada como por una cosa, porque así tiene que ser. Y como que en las conversaciones en pareja antes de casarnos fue como, bueno, vamos a hablar con un cura. Y ahí por amigos en común apareció Francisco y nos juntamos a conversar. Y me acuerdo que fue una conversación súper profunda, súper interesante, súper humana, y que me llamó mucho la atención como tu respuesta en ese minuto, que fue como... Bueno, da lo mismo. Relax. Hagan lo que ustedes quieran. Entonces fue como una respuesta bien inusual para un sacerdote en ese momento. Conversamos y ahí me quedó dando vuelta tu personaje como un personaje interesante de seguir indagando, y acá estamos hoy día. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. ¿Hace cuánto que te casaste? ¿Eso fue hace...? El 2000... A ver... Hace 10 años, 2015. 2015, bueno. Un ratito. Bueno, sí. Ya hay 3 hijos, así que Qué ha bueno. avanzado la historia. Qué buena, qué buena. Así que nada, más que nada, dentro del contexto de la gente que se la juega, primero me interesa conocer tu historia, y la primera pregunta y la más obvia es ¿cómo fue tu vida, tu infancia, que te llevó finalmente a tomar la decisión de seguir un camino de fe, de espiritualidad y de ser cura? Sí. Bueno, la vida da muchas vueltas. Hoy ya no soy cura, pero es interesante como todo ese camino. Yo nunca me imaginé en el colegio, yo te diría que ni siquiera en la universidad, la posibilidad de ser cura. Igual estudié en un colegio, en el San Ignacio, en que los curas tienen mucha cercanía. ¿Ah? En que tú eres amigo de estos curas vestidos de jeans. ¿Ah? Entonces, siempre me llamó mucho la atención, y me llamaron mucho la atención las actividades propias de un colegio con mucha actividad extraprogramática. No solo deporte, el fútbol, sino además campamentos de la amistad, ir a una población, ir a construir media agua. Siempre me llamó mucho la atención ese mundo y esa... Y tengo que admitir que no sé, alguna vez llegó un sacerdote desde África y me acuerdo que nos invitó y nos mostró unas fotos, y a mí me alucinó como esa, como, co- co- como salirse de la línea típica. Eso es lo que recuerdo, como, oh, este tipo se fue al África a ayudar. Eso habrá sido primero medio, una cosa así. Pero después entré a la universidad, yo estudié ingeniería. Mira, siempre he sido un tipo muy confundido y muy perdido en muchas cosas. Entonces, yo estudié ingeniería hasta cuarto medio y estaba preparando la prueba en octubre, y me vino una crisis con las matemáticas. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estaba dando como un ensayo. Y salí muy angustiado, y la profesora de física me llevó a caminar y me dijo, ¿qué te pasa? No, es que no, lo mío no es matemática. Y me dijo, mira, yo te veo como un humanista. Tú te gusta mucho las cosas más humanistas. Bueno, la cosa es que postulé a Derecho, y entré a Derecho a última hora. Y en Derecho nunca me apasionó mucho la carrera. Me apasionaron los amigos, lo pasé muy bien. Además, en ese tiempo pololeaba 4 años con una polola, entonces estaba muy metido en la vida universitaria, pero sin estar convencido de querer estudiar Derecho. Hasta que estudié Derecho Penal. El Derecho Penal me enganchó. Yeah. Trabajé en la cárcel, y eso me dio algún sentido a la carrera.
Pero cuando terminé de pololear, yo te diría como en tercer año y medio, ahí empecé con la pregunta por qué quería hacer de mi vida. Ya. Y además que estaba muy embalado y terminé sin saber por qué terminaba. Me acuerdo que estaba en Rupanco, estábamos en verano, y estábamos pasándolo muy bien, estábamos en una fiesta y yo miro la luna salir de los cerros del lago, entre medio del lago, y sentí como que la vida no podía ser solo esto. Esa fue mi sensación, mi vida no puede ser solo esto. Eh, y me acuerdo que terminé, a la vuelta terminé. Y me empecé a meter en muchas cosas. Me metí en cosas literarias, me metí en cosas sociales, más religiosas. eh, y a final de quinto año, cuando ya se acababa la carrera, hice un proceso y decidí entrar a los jesuitas. Dicen que hay que desconfiar de la gente que tiene demasiadas certezas. Mm. Sí, de todas maneras. Y tú a qué atribuís como esa curiosidad o esas ganas de hacer muchas cosas? Mm, Yo siento, y es una conversación que ha cruzado hartos capítulos, mm, como que en Chile tenemos una sociedad como bien juzgadora mm. de la gente que prueba distintas cosas, Sí, como que casi que uno tiene que tener clara su vida y sí, seguir una pura línea y pensar igual por toda la vida. absolutamente. ¿Qué sentías tú de chico cuando ibas probando distintas cosas, ibas aprendiendo cosas de distintos mundos? ¿Cómo te llevabas con esa relación, con el conocimiento de tantas cosas distintas? Sí, sí, sí. Yo era muy ávido. No sé si alguna vez experimenté el juicio por lo que hacía. Quizá porque lo que hacía era apoyado por mi familia, a pesar de que era ir a poblaciones o hacer diversas cosas, o trabajar. Me acuerdo que trabajé haciéndole clase a los vigilantes privados. Tenía mi primer año de Derecho Penal y me iba a hacerle clase a los vigilantes privados acerca de legítima defensa. En ese tiempo había que los vigilantes privados tenían que sacar como un certificado de cosas de Derecho Penal. Y yo que había tenido en primer año, había un cartel en la universidad y dije, me voy a inscribir en esto. Y recorrí Chile haciéndole clase a vigilantes privados de los bancos, estos de azul. Un cabro de tercero de universidad. Pero me encantaba transmitir, me encantaba enseñar. Pero ¿sabes qué? Donde sí sentí que había algo que no estaba tan bien en mi sistema, fue cuando en una fiesta, en cuarto de universidad, estoy en una fiesta con muchos amigos, gente de otros colegios, de otras universidades, perdona, pero de otros colegios, y se me acerca un tipo vestido medio estrafalario y me cuenta, con la polola que era muy bonita, me acuerdo, me llamó la atención la polola, por eso llegué a... y él me cuenta que había terminado el colegio, yo estaba en tercero o cuarto medio, no me acuerdo, puede haber sido cuarto medio, porque esto ya, perdona, esto es la universidad, estoy mezclando, esto es la universidad, yo estaba en cuarto de universidad, Ya. yo estaba ya en derecho, ya estaba haciendo estas cosas, y conozco a este tipo que había dejado la universidad. Había dejado la universidad y se había ido con un circo. Ya. Y el compadre me cuenta que lo que hacía era la tela, se tiraba en una tela y hacía malabarismo y había decidido dejar el colegio, dejar la universidad, perdón, y, eh, y irse. Con la persecución de la familia, con la incomprensión, y que esta polola era también parte del circo. Y se dedicaba a dar vueltas por Latinoamérica en el circo. Y me acuerdo que con eso morí. Flipaste. Morí. Dije, pero bueno, esto se puede. ¿Cachai? Se puede como romper el mainstream de la vida. Y esto de tener que estudiar una carrera rentable y además después ser profesional y casarse y tener hijos me parecía como un poco agobiante. Eso O sea, me pasó. tú estabas en una búsqueda, no te Súper grande. acomodaba el molde, pero en esta búsqueda, desde chico hasta la universidad, la religión jugaba un rol importante en tu vida, porque Sí. cualquiera diría la caricatura que, claro, alguien que se hace cura se pasó toda la infancia rezando. Por lo que tú me estás contando, te llamaban la atención miles de cosas. Sí. ¿Qué rol jugaba la religión o la espiritualidad en tu infancia o en tu juventud? Mucho rol, sí. Tenía una familia, un papá muy, muy profundamente religioso, diría yo. Y el colegio.
Entonces me parecía súper interesante lo espiritual. Yo además empecé a escribir poesía, entonces tenía un mundo interno importante. Ya. Y recuerdo haber ido a estos retiros en silencio que hacen los jesuitas, y haber estado en silencio 3 días me alucinó. Y escribir, y contemplar la naturaleza. Me acuerdo que nos íbamos al cajón del Maipo, y en ese cajón lleno de cerros. Entonces, el mundo interior para mí era muy importante. Ya. Y yo desde chico escribí siempre un diario. Desde la básica, que yo tenía mi blog de notas, que después era un diario espiritual, de lo que me pasaba interiormente, de mi diálogo con Dios. Sí, en eso lo espiritual siempre fue muy, muy fuerte. Sí. Y ahí, claro, la mayoría diría, bueno, me siento cercano al mundo espiritual, me meto, no sé, a misiones, a un grupo. ¿En qué minuto pasar al seminario y ser cura pasa a ser una posibilidad concreta y real? En el minuto en que se me acababa la carrera. Se me acababa la carrera, egresaba y había que meterse en el mundo. Y, y yo sentía que no quería entrar en un mundo tan maqueteado, en un mundo que no me hacía tanto sentido. A pesar, como te digo, que los presos, el mundo de la cárcel me parecía muy atractivo. Eh, y me tocó ir a unas misiones en quinto de universidad. Y en esas misiones conocí a un cura que nos recibió, un cura diocesano. Y nos quedamos a dormir porque íbamos a ver el lugar de las misiones del verano. Y ese cura nos contó su vida. Y en esas cosas nos dijo que estaba más o menos porque estaba enamorado de una de las feligresas. Imagínate, éramos unos cabros de la universidad que veníamos a misionar. El compadre se abrió de corazón y nos dijo, me acuerdo, en Chiapas, nos dijo que la vida no era fácil y que el amor lo estaba llamando en este momento. Y a mí me impactó mucho eso. Me impactó. Y no para juzgar al cura, sino para decir, este cura es igual a mí. Claro. A mí me pasa lo mismo que ese cura. También tengo el conflicto de quizás quiero ser cura, pero también me gusta mucho la vida en pareja, me gusta pololear, yo siempre fui muy pololo. Entonces, se puede vivir esta tensión. ¿Ah? Y me acuerdo que volví de ese retiro, de ese como adelanto de las misiones, a hablar con mi acompañante espiritual y decirle, ¿sabéis qué? Me pasan cosas y parece que quiero ser cura. Aunque esté dividido interiormente, aunque igual quiera tener una familia, parece que esto es más fuerte. Ya. O sea, hubo una división desde el origen de tu decisión. Sí, una división, sí. Porque claro, inmediatamente lo que se me viene a la cabeza como una persona no religiosa es sacrificio. O sea, para mí, una persona que está saliendo de la universidad y decide ser cura, inmediatamente pienso en las cosas que tiene que sacrificar. Como decís tú, la familia, la vida en pareja. ¿Cómo manejaste esa dualidad? Y en el fondo también te pregunto, que es un símil que hago con el rabino que entrevisté, que también es súper interesante. Generalmente las historias de sacerdotes están vinculadas como a un momento de revelación o a un llamado o algo casi Místico. místico. En el caso del rabino, que me parece que es una figura como un poco más horizontal que el sacerdote, en el sentido que se pueden casar, pueden tener hijos. Es un estudioso que finalmente optó por un camino más académico, por así decirlo. Eh, ¿Cómo viviste tú ese llamado o fueron netamente una jugada entendiendo los riesgos, los sacrificios y los costos que estabas asumiendo en ese momento? Qué buena tu pregunta. No, yo te diría que en una decisión así está lo místico detrás muy fuerte y está la experiencia mística que uno tiene cotidianamente, que para mí también se parece a la experiencia poética, ¿no? Es la experiencia del misterio. Y eso fue muy fuerte esos años. O sea, yo tuve la experiencia de sentir que detrás de la realidad dolorosa de la cárcel o de una población, o la realidad gozosa de mi familia o de mis veraneos o de mis amigos, eh, había algo más. Había una experiencia de un misterio que te invita a cierta plenitud. Eso sí lo sentí muchas veces. Y esta experiencia en Rupanco y otra experiencia previo a decidir,
de sentir como la presencia de lo divino, de Dios muy fuerte, fue lo que te hace dar el salto y decir, voy a perder, pero es mucho más lo que voy a ganar. Claro. Sí, ese salto no se da sin una experiencia física, corporal, y eso se llama experiencia mística. Que lo místico no es una cuestión rara, ¿cachai? No es que te vienen alucinaciones, nada, son ciertas certezas internas, ciertas como experiencias de belleza, de plenitud que todos tenemos, creo yo, y que interpretamos de determinado modo. Yo en ese momento lo interpreté como Dios diciéndome, tírate, Claro. lánzate. Porque me parecía muy atractiva más la vida de los jesuitas, tenía que ver con eso, ¿no? Claro. Ahora, esta experiencia con este cura que se te abrió como una persona superhumana, te hizo tirarte a la piscina como sabiendo quizás desde un comienzo que teníais como otras alternativas Sí, o sí. lo viste como algo permanente, como algo Como de salirse. irrenunciable, como que si tú te metís sabiendo que, mira, yo sé que también me gusta esto otro, va a haber una tensión, como que si tú dais ese salto con esa tensión, me imagino que en algún plano pensáis como, bueno, si no resulta, o lo viste como algo permanente y definitivo en ese momento. No, lo vi como algo permanente y definitivo. Ya. Sí, no. Ya. Nunca recuerdo haber negociado, como haber dicho, "Ay, veamos a ver si Vamos a resulta, cachar". vamos a cachar, total, siempre uno se puede salir. No, sabéis que no, yo entré con los dos pies y entré con mucha radicalidad y potencia. Me acuerdo, no sé, cosas ridículas, pero tenía una cortapluma que me habían regalado, que era esta, como con todas las Victorinox, con todas, y la amaba, y andaba con mi cortapluma para todos lados, y nada, regalé mi cortapluma, ¿cachai? Como decir, ya me despojo de todo. Entonces lo viví así, y quizá cuando salí de cura, las cosas más dolorosas tenía que ver con eso, ¿no? Cómo se rompe ese ideal que uno tiene, o esa promesa que uno ha hecho. eh, Eso es duro, es súper duro romper esa promesa. Claro. Pero sí, no, yo creo que hay que meterse con todo. Y a los novios les decía lo mismo y también, ¿cachai? Como uno se mete con todo. La vida te dirá qué es lo que después va a pasar. Y como me lo dijo a mí o como se lo dice a todo el mundo, pero hay que jugársela con todo, creo yo. Claro. Si no, Y ahí empieza la vida de seminario. sí, ¿Cómo fue ese proceso de ir formándote? Me imagino que empezaste a interactuar con muchas comunidades. sí, Me imagino que ahí viene una vida sí. con cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo te fuiste metiendo en la vida y en el rol de ser cura? Sí, sí. En general, guardo un precioso recuerdo de los años de formación jesuita. Los jesuitas tienen una formación muy larga, de 10 a 12 años, porque se hace un noviciado afuera, aparte, en el que uno sale como del mundo, y después viene la filosofía, después la teología, y después alguna especie de posgrado afuera. Uno sale fuera del país. Entonces es una formación súper larga y muy llena de gente. Uno conoce muchas personas, muchos apostolados, es una vida muy hacia afuera, no entre hacia adentro y hacia afuera, tiene esa combinación la vida jesuita. Entonces lo pasé muy bien. Eh, y nunca tuve duda. De hecho, yo me alegré mucho porque yo siempre en los campamentos de verano o en las misiones o en las construcciones de media agua, cosas así, siempre volvía pololeando cuando estaba en la universidad, en el colegio. Siempre volvía enganchado. Y la primera vez que yo fui, al salir del noviciado, como ya religioso, a una construcción de media agua, justamente, en Los Álamos, no volví enganchado con nadie. Y para mí eso fue súper importante, como decir, mira, no me enamoré, ¿cachai? Estoy enamorado de esto aquí, estoy aquí con las dos pies, estoy presente. Entonces lo pasé muy bien en los años de formación. Y el estudio siempre me ha gustado, entonces estudiar me parecía súper fascinante. Eh, sí, O sea, estabais como en filosofía. sintonía con lo que estabais Total. viviendo, no desde el sacrificio, lo que te estáis No, perdiendo, sino no, disfrutando lo que estabais no, viviendo. no. Siempre es un duelo la pareja, pero siempre hay un duelo que uno toca en momentos, pero lo vive desde el 50% más uno, ¿cachai? Claro. Uno siempre lo vive así. Y además también sucede que uno
anhela la ordenación sacerdotal. Y la ordenación sacerdotal también opera como una suerte de tirón. ¿Ah? Como tú vas ilusionándote de que vas a llegar a ese momento en que vas a ser sacerdote. Sí, eso también opera harto. Entonces uno está siempre como caminando hacia la tierra prometida, el momento en que te vaya a desplegar. Porque además uno ya más viejo, yo entré a los 24, había tenido una carrera, entonces estaba todo el rato esperando como desplegar todo lo que quería hacer. Y ahí cuando te desplegaste, ¿cuáles podrían ser como los hitos o distintas etapas de tu vida como cura que recordáis con cariño y como buenos momentos? Mi primer trabajo fue en Puerto Montt, Ya. en un colegio. Y estuve 3 años ahí y estuve 5 años total, con un par de años antes. Fue una experiencia muy linda, de trabajo pastoral, con alumnos, pero también con apoderados, también con mucho trabajo social en poblaciones en las que ayudábamos. eh, y fue una experiencia muy bonita. Y ahí yo tenía la idea de que me iba a ir a estudiar. Yo pedí ordenarme antes, a los 10 años. Y porque quería trabajar, ya estaba chato de estudiar, o sea, quería como desplegarme, como te Meter decía. las manos. Meter las manos. Y ahí me mandaron a este colegio. Y yo hasta ahí había decidido que iba a estudiar un doctorado en Derechos Humanos. Esa Ya. era mi gana de hacer. Pero cuando trabajé en Puerto Montt, me di cuenta que no quería ser un académico, ¿cachai? Y lo que me gustaba era la espiritualidad. Ya. Y de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos espiritualidad, Ya. después del colegio. Ahí estuve 2 años en Boston y fue una experiencia muy linda también de estudio y de profundización. Más dura, mucha soledad. Eh, el mundo anglosajón es solo, es fuerte. Y también la iglesia era mucho más fría, sentí yo. Y después estuve en Cuba casi 9 meses, 10 meses, después de Estados Unidos. Y después volví a Chile en 2011. De ahí trabajé con jóvenes y en cosas de espiritualidad, dando retiros. Viví en La Pintana, ese otro periodo muy bonito, y 3 o 4 años en La Pintana, en Santo Tomás. Eh, y después, cuando explota el tema de los abusos, como era abogado, el provincial me pidió que lo asesorara en los temas de reparación para víctimas. Ya. Eh, y eso fue mi último trabajo. Mira. Sí. Y antes de meternos en esa parte no tan buena, me interesa como el concepto de la espiritualidad. O sea, cómo podéis definir eso y cómo fue, o sea, cómo podéis tú definir la espiritualidad que tiene la gente en Puerto Montt, en Cuba. Es como una condición humana que todos tenemos, más allá de lo religioso. ¿Cómo convivimos los humanos con la espiritualidad? Mm. Sí. Yo creo que hay varias entradas a la espiritualidad. Em, una, creo que es Yo creo que somos cuerpo, creo que somos psique, que somos mente, pero que también somos espíritu. ¿Ah? Y el espíritu es lo que nos da como alguna suerte de unidad, que no es algo físico, pero nos da sentido, nos permite conectarnos con los demás. Eso no es solo un movimiento como neuronal, ¿no? De sobrevivencia. También hay algo que le podemos llamar espíritu, que es algo que tiene que ver con un sentido, con algo que nos llena de energía. Por eso espíritu también tiene que ver con soplo, ¿cachai? Con vida, con energía. Y lo divino tiene que ver con lo enérgico, con la energía, con la vida. Entonces, toda vez que nos preguntamos qué queremos hacer en la vida, hay una búsqueda espiritual. O cada vez que eso es un acercamiento, o el sentido que quiero hacer. Otro es desde la incomodidad, desde, desde, lo, desde el desacomodo. Creo que cuando no nos sentimos contentos con nosotros mismos o no nos sentimos contentos con lo que nos rodea, aparece el espíritu, como diciendo hacia dónde quieres ir, qué es lo que te falta, qué es lo que nos falta, qué es lo que te hace rebelarte, qué es lo que te hace resistir frente a lo que está pasando. Eso es espiritual, profundamente espiritual. Y también creo que hay una veta de lo espiritual en la belleza. O sea, creo que cada vez que buscamos lo bello,
Cada vez que como resonamos con lo estético, hay también un impulso más allá de lo meramente biológico, más allá del cuerpo, con el cuerpo, pero es lo bello que tu vida plasma o la vida de los demás plasma. Qué heavy, porque te escucho y uno tiende como a separar lo espiritual de otras cosas. Eh, en estos capítulos que hemos hecho, un eje que cruza casi todos los capítulos es el poder de la música. Yo soy muy musicólogo y para mí la música tiene un poder importantísimo en la vida. Me imagino que en tu caso la poesía, el arte. Las palabras. Pero yo creo que eso cae en el mismo saco de todo lo que estáis definiendo ahora. Las artes, la música, la poesía, ¿están por ese carril? Sí, total. Arte y espiritualidad corren por la misma... De hecho, tradicionalmente todos los autores, todos los artistas, las artistas han sentido que son como medios de algo más, ¿no? Como que hubiera un daemon, un inspirador, algo que hace que tú crees. Y es por la presencia justamente de esto, ¿no? Quizás no hay nadie que tú dices de medio, eres tú mismo, pero es la experiencia como la otredad. Que la música te lleva hacia un otro, hacia algo distinto que no eres tú mismo. Y eso es muy atractivo, y eso es espiritual. Es decir, afuera de mí hay otro. Claro. Hay un mundo, hay otros mundos. Me encanta hoy, creo que es muy espiritual hoy la búsqueda en los superhéroes de los multiversos. Es una explicación actual acerca de que no habitamos solo este mundo, habitamos muchos mundos. Y eso es espiritualidad, es decir, reconocer que aquí hay algo más que solo esta conversación. Quizá hay fuerzas, quizá hay guías, quizá hay espíritus que tienen que ver con que la vida no es solo lo que estamos viendo aquí. Hay más capas, hay más dimensiones. Y eso suena como algo súper universal. Sí, todas las religiones, culturas. ¿No te generaba contradicciones o algún ruido que al final, puedo estar equivocado, pero en mi opinión, como que las religiones tratan de monopolizar eso hacia un ranchito compitiendo contra otros? O sea, como sí. Quizás los conciertos de música tienen una cuestión colectiva mucho más universal. No hay nadie diciendo esto es bueno, esto es malo, yo soy mejor que tú. Sí. Quizás pasa en la música, hay bandos y cosas, pero como que de alguna manera las religiones segregan. Sí. Creo que la vivencia actual de lo religioso se ha vuelto fundamentalista. Claro. Es decir, lo religioso se ha separado de lo espiritual. Y de hecho los jóvenes dicen, mira, yo soy súper espiritual, pero no soy religioso. Claro. Porque se ha separado eso dramáticamente, y el costo ha sido que se han quedado las religiones como edificios vacíos, como instituciones secas, con palabras relamidas, con palabras repetidas, justamente porque en lo espiritual tiene que ver con la búsqueda, y la búsqueda siempre está abierta. Siempre hay que estar más o menos perdido para estar buscando. Pero si yo tengo la verdad en mi bolsillo, si este libro dice la verdad absoluta, sin interpretación, entonces no necesitamos ovejas, borregos, pero no necesitamos personas. Y yo creo que lo que ha pasado con la Iglesia Católica, que es la que más conozco desde dentro, pero también otras religiones más fundamentalistas, es que han creído que tienen la verdad y han hecho de la religión una interpretación ética y no estética. No, el cura no predica para atraer con la belleza del evangelio, con la belleza del misterio, sino predica para enseñar, para decir cómo se hacen las cosas, para decir cuál es la verdad, cómo no nos salimos de la línea. Y a mí eso es justamente lo que me parece la muerte de las religiones. Y en tu proceso, ¿ahí qué te empezó a hacer ruido? O sea, ¿cuáles fueron los primeros cuestionamientos que tú dijiste? Siempre, a mí eso siempre me molestó de ciertas líneas de la Iglesia. Siempre fui muy crítico desde que entré, desde la universidad, a ciertas líneas de la Iglesia más dogmáticas o que querían interpretar el Evangelio como una verdad absoluta sin contexto. Eso siempre me pareció, y siempre
fui crítico de líneas más conservadoras de la iglesia. Por eso me gustaban los jesuitas, porque yo sentía que los jesuitas eran mucho más abiertos para interpretar el evangelio. Los ilustraste bien con los curas de jeans. Sí, los curas de jeans. El problema fue... entonces, yo, por ejemplo, cuando predicaba, me costaba mucho decirle a la gente lo que tenía que hacer. Me gustaba predicar porque me gusta la palabra, me gusta la poesía que puede haber detrás de un discurso que entusiasme, que inspire. Eh, pero eso es difícil. Entonces, predicar sin moralizar, sin generar miedo, es muy difícil. Y yo creo que la mayoría de los curas todavía caen en eso, ¿ah? En decirle a la gente lo que tiene que hacer. ¿Ah? Bueno, eso siempre me hizo crisis. El problema más de fondo en mi vocación, creo yo, tuvo que ver cuando empecé a trabajar con el tema de los abusos. Ya. Y al trabajar con el tema de los abusos, estudiar qué es lo que pasó, cómo estos sacerdotes pudieron llegar, habían tenido la misma formación que yo había tenido, habiendo tenido la misma estructura, la misma inspiración, podían llegar a abusar de niños o de personas. Y en eso me fui dando cuenta que no era solo un problema de manzanas podridas, no solo de gallos que estuvieran enfermos, que fueran psicópatas, sino que había un problema estructural y un problema sistémico. Y ese problema sistémico tenía que ver cómo la iglesia se estaba organizando y se organiza. Es decir, de manera muy vertical, de una manera en que las decisiones las toman pocas personas y todas hombres. Por lo tanto, cuando llegaron las denuncias, obviamente un obispo, un provincial, un superior mal asesorado, asesorado con gente que era su círculo yes, ¿ah? Y además sobre personas que él conocía, sobre personas que él quería, que lo habían formado o que él había formado, obviamente que su decisión estaba completamente sesgada y se llevó a veces ocultar información o simplemente desoír a las víctimas. Y eso porque había una estructura que facilitó eso. Entonces cuando la iglesia, el gran rollo de esto es que la iglesia no ha asumido la distribución de los poderes que asumió la Ilustración para adelante. La democracia, que dice, oye, tengamos un presidente, pero además tengamos a otros dos poderes que hacen contrapeso. Bueno, en la iglesia no existe eso. Existe un solo poder, pero no hay contrapeso. Y al no tener contrapeso, hace que el criterio se absolutice completamente. Y un criterio masculino y no multidisciplinario, porque ni un obispo le preguntó a un abogado, ni a un psicólogo, sino que se resolvió hacia adentro en la institución. Y eso llevó a que sistémicamente la iglesia se defendiera y no defendiera a las víctimas. Claro, y de alguna manera, para ti me imagino, por lo que hemos conversado, de haber sido súper difícil. O sea, es como separar la obra del artista. En el fondo, tú sigues siendo rostro o sigues siendo un representante de esa iglesia, Claro. ¿cachai? Entonces, por muy buenos que hay, me imagino que hay muchos sacerdotes que son Sí, excelentes personas, sí. que tienen una labor social importantísima, Sí. igual siguen representando o avalando a esa institución de alguna manera. ¿Cómo fuiste tú como digiriendo esa responsabilidad y cómo fuiste quizás manifestando tus primeras incomodidades? ¿Qué recepción recibiste de tus superiores o de tus pares? Sí. ¿Cuál fue la primera reacción al empezar a cuestionar este tipo de cosas? Yo puedo hablar por los jesuitas y yo siento que la compañía recibió muy bien mis inquietudes y de hecho parte del trabajo que yo tenía era de revisar esta estructura y de armar una estructura distinta. Y en Chile la Compañía de Jesús creó una institucionalidad distinta para recibir las denuncias y que no dependía solo del provincial. Hoy existe una abogada, una psicóloga, un grupo de personas externas a los jesuitas que reciben las denuncias y que velan porque hayan procesos canónicos que sean lo más justos posible. Todo eso me tocó armarlo ahí con un grupo de personas y hubo mucha apertura para eso en la compañía. No así en la iglesia ha cambiado muy poco en otro lado. En Chile se ha hecho mucho esfuerzo porque fue muy escandaloso, pero en otras partes del mundo la estructura sigue igual. Y estas son estructuras además un poco pegoteadas porque no pertenecen al derecho canónico. No es que el derecho canónico haya cambiado radicalmente su forma de ser. Porque además
esto tiene que ver con un tema de gobernanza. La iglesia no ha cambiado su forma de gobernarse. Sigue siendo muy masculina, no ha incorporado en nada a la mujer. eh, Sigue con una moral sexual prediluviana, que no ha incorporado el desarrollo de la ciencia en los últimos 2 siglos. Entonces, claro, yo siento que la compañía de Jesús hizo esfuerzos por eso, em, pero de todas maneras yo fui sintiendo un alejamiento muy fuerte de mi rol sacerdotal. Y Claro. aquí esto depende de cada uno, porque yo sigo teniendo amigos jesuitas muy entregados y que tomaron una decisión distinta a la que yo tomé. Jóvenes jesuitas que dijeron, yo quiero seguir aquí, quiero seguir trabajando por lo que por esto, por el Evangelio, por la gente, por las personas. Pero yo sentí que este 50+1 del que te hablé antes eh, se invirtió de alguna manera. Sentí que yo estaba entregando efectivamente mi vida en una estructura sistémica con la que no estaba de acuerdo. ¿Ah? Y eso me hizo preguntarme por mi deseo de vivir el cuerpo, la sexualidad, la genitalidad de otro modo. Claro. Y los afectos de otro modo. Y eso empezó a agradar mi ser sacerdote. Como tú decís, estoy parado aquí celebrando misa y no me gusta el modo como estoy parado, vestido distinto, diciéndole, todo el mundo mirándome, diciéndole a la gente lo que tengo que hacer. No me acomoda hoy ese modo con todo lo que he reflexionado. Y además quiero desarrollarme afectivamente porque no lo he hecho. La mística del celibato se diluyó de alguna manera, porque siempre viví con mucha mística el celibato y creo que es posible vivirlo desde lo místico. Pero cuando pierdes cierta confianza en la estructura que te sostiene, lo místico también se mella, se daña. El celibato ha sido bien cuestionado y esta pregunta puede ser dura o incómoda, pero tú me habláis como de... Me di cuenta que no eran casos aislados, que Mm, aquí hay una maquinaria sí. institucional dedicada a proteger y a encubrir. ¿Qué tan responsable es el celibato de eso o por qué los abusos en la iglesia es algo tan presente en todos los países del mundo, en cifras de miles de niños? No es un accidente. No fue un accidente. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, hay muchos estudios que lo han explicado. Hay muchos estudios australianos, de universidades, de Estado, el John Jay Report, Estados Unidos. Te puedo nombrar varios estudios y, 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 es- y lo que ellos dicen es, es multifactorial. No hay un solo factor que te determine el celibato, por ejemplo. No. Claro. Lo principal tiene que ver con la gobernanza, como el modo como se gobierna la iglesia y la falta de controles que te comentaba. Pero hay otros aspectos teológicos. Hay aspectos teológicos en relación, por ejemplo, con lo del sacrificio, con la idea de que la salvación viene por el sacrificio, o la idea teológica de que el sacerdote está ungido de tal manera que es un representante de Dios en todo ámbito. Entonces, cuando tú te ordenas, cambias ontológicamente, De porque categoría, de claro. categoría. Eso favoreció a que las familias fueran ciegas respecto a una persona abusadora, que se ganó la confianza. Pero eso tiene algo teológico detrás. ¿Ah? Eh, y además te diría yo que tiene que ver con una complejidad respecto de la sexualidad en el mundo de hoy. Es un mundo que desde los años 50 y 60 se abre en lo sexual, se abre en la relación con el cuerpo y la vida religiosa, la iglesia, los sacerdotes no se abren con la misma manera a los nuevos valores culturales. ¿Ah? Entonces, cuando un joven no piensa que la masturbación pueda ser problema hoy en día, bueno, la doctrina sigue siendo que la masturbación es un pecado. O una pareja, un matrimonio que toma anticonceptivos y está clara en su conciencia que eso no es pecado, bueno, el magisterio sigue sosteniendo que los anticonceptivos son un pecado. Entonces se produce una disociación muy grande y es en esa disociación de lo sexual eh, que justamente en la sombra aparecen los abusos, Claro. en lo sexual. Y en ese sentido la iglesia tiene muchos problemas en este ámbito. Fíjate que todas las discusiones más dogmáticas de la iglesia son en el ámbito sexual. Por ejemplo, los homosexuales, Sí, claro. los separados vueltos a casar,
¿ah? El tema de los anticonceptivos y el tema de la mujer. Eso todo dentro de la moral sexual, como cuánto un género puede participar del poder o no puede. La fertilización in vitro, etcétera. Todos los temas de la moral sexual son tabú en la iglesia a nivel dogmático, doctrinal. Y bueno, por ahí apareció la sombra y hizo que esto no tuviera control. Claro. ¿No? Y ahí, siguiendo la línea de Roll the Bones, de jugársela, te la jugaste una vez por ser parte de la iglesia y me imagino que para salirse también hay que ser jugado. Hay que romper huevos, hay que tener conversaciones difíciles. ¿Cómo fuiste viviendo ese proceso de salir? Sí. Fue difícil, fue muy difícil. A primer nivel como interno, ¿no? Es el primer nivel más difícil, como haber, haber sido muy feliz como cura, como jesuita, haber sido muy feliz y darte cuenta de que quizá estás ahí buscando o estás siendo de alguna manera llamado a otra cosa eh, y sentir que se rompe una promesa, que se rompe algo que soñabas con morir de esta manera y eso estás viendo que se quebró. Y hay algo muy fuerte que uno experimenta que esto se quebró. Y eso hay que asumirlo. Y para mí fue importante la espiritualidad de nuevo para asumirlo. Recuerdo en un retiro haber sentido que Dios era más grande que la iglesia, que Dios era más grande que mis problemas, que Dios era más grande que todo. Experimentar que la divinidad es mucho más grande que nuestras formulaciones humanas, que nuestras estructuras humanas, me liberó. Y decir, puedo hacer lo que quiera. Esto es mucho más grande que, que mis propias estructuras mentales. Y eso fue muy liberador. Y lo otro fue el miedo como a hacerle daño a la gente, ¿no? A la gente que había casado, a la gente que había bautizado, a la gente que le había predicado. Pero rápidamente me fui dando cuenta que la gente comprende y que el mundo está lleno de vueltas y que toda la gente camina por quiebres, por heridas y que la vida tiene que ver con eso. No tiene que ver con la impecabilidad ni por un camino recto, sino que tiene que ver con las curvas de la vida y estar perdido. De no tener certezas. Y no tener certezas, exactamente, y no tener certezas. Qué importante es la espiritualidad en el amplio sentido de la palabra. Yo me acuerdo de chico, obviamente, no sé, a los 15, tuve una época atea, bien militante, y me acuerdo una señora, una amiga de la familia, como que un día me agarró y me dijo bueno, si tú no creís en Dios no podís tener valores. O sea, Claro. básicamente me dijo eso, como que Sí. sin una religión que te guíe no podís ser una persona que ¿Cómo se tenga sostiene? valores. ¿Cómo se Claro. sostiene una persona sin religión? Y me acuerdo que esa acusación fue Sí, tan po. fuerte como decir, ¿qué está hablando? O sea, yo me considero una persona perfectamente valórica, Sí, po. soy buena persona porque quiero serlo, no porque me van a castigar o porque Dios me lo dice, Sí, ¿cachai? po. Sí, po. Y Y es creer en un Dios muy estrecho, ¿no? Es creer en un misterio de la vida muy estrecho, como que es solo la parte de la manzana que yo veo. Y la verdad es que yo hoy enseño teología y, y- y creo que la teología es la búsqueda y la espiritualidad es la búsqueda constante. Y esa búsqueda tiene muchos caminos. Otra cosa es que tenemos una tradición o hay indicios de sabiduría a lo largo de nuestra historia. Y yo tengo que tomar esos indicios de sabiduría. Y obviamente Jesucristo, obviamente que la tradición de la iglesia, muchos santos o muchas personas de otras religiones nos marcan ciertas señales, ciertos indicios, pero yo tengo que hacer la síntesis. Nadie puede liberarse de hacer su propia síntesis. claro, Y a nadie lo pueden castigar por hacer su propia síntesis, porque no se ajusta a una ortodoxia. claro. Lo importante es que yo siga indicios, que no invente la vida desde cero, que no invente la historia desde cero. Por eso me gusta la inteligencia artificial. Alguien escuchaba por ahí que la inteligencia artificial no hay que llamarla inteligencia artificial, sino que hay que llamarla inteligencia comunitaria, porque es el saber de toda la humanidad de más de 10.000 años que se ha acumulado y que hoy la podemos ocupar fácilmente. Me encanta eso de la inteligencia comunitaria. Creo que la tradición espiritual
es inteligencia comunitaria. Como decir, mira, ojo con esto, pero prueba. Pero ojo, ¿cachai? O ten cuidado, porque el autoengaño es muy grande, porque, etcétera. Y ahí, claro, es donde quizás fallamos los seres humanos con esta modernidad y exceso de redes sociales y opiniones y todo, en querer ser demasiado dogmáticos, po. O sea, es bien increíble que tenemos más libertad que nunca para usar los mensajes que queramos y para usar la información que está ahí, pero hoy día las peleas entre el Colo y la U, Sí, entre los judíos y los palestinos, sí, entre los rusos, o sea, hay más división que nunca en un momento que tenemos más información que nunca. sí, po. Eso, desde tu visión, ya no de cura, sino que teólogo, filósofo, poeta, ¿se atribuye a la falta de espiritualidad, quizás? No sé, no me gusta ese diagnóstico de la falta de espiritualidad, porque suena como desde una desde un altar, ¿no? Como, les falta espiritualidad. No, quizá siempre falta, yo creo que siempre falta algo en la vida. Nada calza, como decía Leonard Cohen. Nada calza. Y eso es cierto. Em, por eso me gusta la poesía, ¿sabes? La poesía tiene algo que tiene que ver con la interpretación y el diálogo. Cuando yo escribo un poema, a veces ni yo lo entiendo, pero cuando lo muestro y se surge una conversación a partir de ese poema, algo pasa, algo se devela. ¿Ah? Cuando en mis talleres analizamos un poema y es un buen poema, el poema abre mundos. Y yo creo que el diálogo, creo que la palabra abre mundos. Los puede cerrar, y creo que cuando hay dogmatismo y cerramos la palabra, viene la violencia. Pero cuando abrimos la palabra, cuando esa palabra nos interpela y nos permite el diálogo y la conversación, entonces el mundo camina hacia nuevas verdades. Entonces, me encantaría pensar que cada día somos más dialogantes, y yo creo que el mundo es cada día más dialogante y tiene que seguir siéndolo. Y tiene que serlo cada vez más. Y ahí lo poético, ahí lo político, ahí lo estético tienen mucho que decir, creo yo. Cómo tú y yo encontramos belleza, busquémosla. Cómo tú encontramos la paz en este conflicto. Y ahí Eh, las religiones están casi pasando a la irrelevancia, al menos en Chile. Por ejemplo, a mí algo que me llamó mucho la atención en el estallido social es que la iglesia básicamente no abrió la boca. O sea, Heavy. yo me acuerdo de chico, uno prendía las noticias y habían curas en la Los tele. obispos. Estaban curas Boone, Claro. en Tele 13, y daban su opinión en Bueno, televisión abierta sobre temas de contingencia. En todos los canales habían curas. Probablemente hoy día eso sería muy difícil, pero ni mm, siquiera existen o, o sí. existen muy pocos canales de opinión de la iglesia que tenga como una visión de lo que está pasando hoy día en la sociedad. Eh, ti- ¿Cómo veis tú el futuro de la institución de la que fuiste parte? O sea, se ha hablado mucho de la modernización y todo, pero no se ve como algo real y concreto en el corto plazo. ¿Cómo veis tú la relación de la gente con la iglesia? No tengo idea. No sé, no sé. O sea, es tan diverso. Yo creo que lo que se terminó fue el monopolio. Claro. ¿Ah? Se terminó esa voz que aparecía en la tele diciendo cómo se hacen las cosas. O como los cardenales se reunían con los presidentes y una botella de whisky para decidir qué proyectos de ley salían y cuáles no salían. Y eso era así. Yo creo que eso se acabó, ese mundo se acabó. Pero se acabó un mundo. Yo no creo que se haya acabado las instituciones religiosas, Claro. porque necesitamos lo religioso, y necesitamos lo religioso desde lo espiritual. Necesitamos religarnos con nosotros mismos, necesitamos religarnos con el misterio, y eso no se va a acabar. Se va a renovar, se va a reformular de acuerdo a las necesidades que hoy tenemos. Y sin duda, frente a los cyborgs, frente a la inteligencia artificial, frente a si vamos a morirnos o no vamos a morirnos, vamos a vivir 150 años, pues lo religioso va a entrar, lo espiritual va a entrar, y lo espiritual necesita un canal, un cuerpo, y lo religioso es el cuerpo de lo espiritual. El problema es que se quedó sin espíritu ese cuerpo,
pero tiene que recuperarlo y ya lo está recuperando. Uno se encuentra muchos grupos de personas, viejas y jóvenes, que siguen buscando lo espiritual y se congregan, no solo solos en una pieza, sino se congregan, se juntan. Bueno, eso constituye lo religioso como fenómeno. ¿Y en qué estáis tú hoy día? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tipo de comunidades estáis armando? ¿Y qué estáis viendo en términos de la espiritualidad, la poesía y lo que a ti te interesa en los grupos que tú estás habitando hoy día? Sí, me encanta cuando lo decís, como estoy habitando grupos, sí, sí, hoy no participo de una iglesia, pero sí crío grupos. Tengo talleres de poesía, de creación, tengo talleres de literatura y espiritualidad, tengo grupos en que conversamos a partir de cuentos y llegamos a temas espirituales. Eh, Hago clase en la Universidad de la Dimensión Poética de la Vida, en que le ayudo a los chiquillos a preguntarse cuáles son sus palabras clave. Y esas palabras clave que salen de ellos mismos son palabras espirituales, de sentido, de misterio, de belleza, de ilusión del futuro. Entonces, y además trabajo en algunas empresas en conversaciones difíciles y conflictos. Resolviendo conflictos a través de la conversación. Y cuando hay conversación profunda, aparece la humanidad, aparece el espíritu. Entonces, creo que, creo que la vida no es en vano, a pesar de que uno dé muchas vueltas, la riqueza se te va acumulando en la vida. Y yo imagino una vejez para todos nosotros como aprovechando la riqueza de lo que hemos sido. Y eso me pasa hoy a los 54 años, como todo lo que fui en los años anteriores siento que se condensa en las conversaciones que tengo con las personas con las que me encuentro. Y ya no desde un rol, porque sentía que ser cura era un rol muy fuerte. eh, por suerte ya no tengo ese rol, sino que puedo entrar en las personas de una manera más abierta, sin decirles, oye, tienen que pensar esto porque yo tengo este cuello o esta sotana, sino como, ¿qué te pasa con esto? ¿Cómo podemos ponerle palabras al misterio? Y por eso me encanta la poesía, porque es eso, es ponerle palabras al misterio. Qué buena. Y claro, al tiro se me genera la contradicción y la pregunta como que es primero el huevo o la gallina, porque por una parte vemos, claro, redes sociales, inmediatez, puteadas por aquí y por allá, pero por otro lado vemos estos grupos de nichos de gente que le interesa la espiritualidad, Sí, bueno. eh, ¿cómo veis tú, incluso tú lo nombraste con la inteligencia artificial o comunitaria, como la llamaste tú, probablemente si se cumple la premisa de que en el futuro vamos a tener máquinas que nos van a facilitar el trabajo y vamos a tener que pasar menos tiempo trabajando, van a empezar a surgir más preguntas, más búsquedas de espacios artísticos, espirituales, poéticos. ¿Cómo te imagináis un futuro donde haya más diálogo, más espiritualidad y más buena onda? Creo que, creo que esa es una ilusión moderna la que me acabas de describir, como la ilusión de la modernidad y la industrialización de que no iba a quedar más tiempo porque la máquina nos iba a ayudar. Y lo que ha hecho la máquina es que trabajamos más y estamos más pegados a la tecnología y tenemos menos tiempo. Ha sido una paradoja, la paradoja de la modernidad, ¿no? Que yo creo que vamos a seguir con esa paradoja. La inteligencia artificial no nos va a hacer más griegos, en el sentido de peripatéticos que vamos a caminar por el campo reflexionando mientras las máquinas hacen nuestra pega. No creo que eso vaya a pasar por lo menos mucho tiempo más. Yo creo que tenemos que aprender a cultivar nuestro jardín interior. Eso es lo que a mí me surge con la tecnología y con el avance del desarrollo técnico. Y es que solo si cultivamos el jardín que tenemos dentro, podemos vivir armónicamente lo que está sucediendo afuera. Y lo que está sucediendo afuera requiere tal capacidad de adaptación y es tan complejo que necesitamos un jardín muy bien cuidado adentro, porque o si no nos vamos a deshumanizar. Si no tenemos diálogos profundos con nosotros mismos, si no somos capaces de dialogar con otros desde convicciones, desde lo que creemos, desde lo que queremos, si no somos capaces de tener silencio, de tener espacios contemplativos, obviamente que la tecnología va a ser insoportable y los celulares van a ser insoportables.
Pero no va a pasar, porque yo creo que el ser humano tiene algo que se llama la homeostasis, que no es solo un equilibrio de los órganos que funcionan equilibradamente, también es un equilibrio del alma, del espíritu, que cuando se desborda por un lado, se equilibra por otro. A mí no me cae duda que la generación del celular, que los cabros hoy, va a ser una de las generaciones más espirituales, a los 30, quizá a los 40, a los 50, porque van a necesitar ese jardín interior que no lo tuvieron en su juventud, porque estuvieron pegados al celular. Me robaste la última pregunta que tiene que ver con los niños, con la educación. Tú estuviste en colegio, trabajaste con comunidades de jóvenes. ¿Cómo, en este contexto, cómo hacemos para criar niños felices, espirituales, humanos, empáticos? ¿Cómo ves tú ese desafío para los que tenemos 3 hijos? Sí, po. Difícil. Yo actualmente estoy con la Berni, que también tenemos 3, que es Antonio, la María y la Elisa, y que no son mis hijos, son hijos de Antonio papá, pero que estamos viviendo juntos con la Berni y los niños, y estoy muy feliz. Y veo ese desafío, pero no lo sé. No tengo idea. Los miro y digo, chuta, vamos, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que mientras no dejemos, esto es más filosófico, no sé cómo aterrizarlo, pero mientras no dejemos que lo meramente técnico define nuestra vida, mientras dejemos cierto humanismo entrar, me abruma pensar que todos los cabros quieren estudiar matemática y física, porque eso da más plata, cuando en realidad hay un mundo de lectura, de literatura, que te cría ese jardín interior. Entonces, a mí me encanta porque la Berni y Antonio y papá fomentan mucho la lectura en los niños. Y lo hacen y les cuesta, pero ahí están con Harry Potter. Y el solo hecho de tener ese mundo interior lleno de fantasía es el antídoto perfecto. El deporte creo que es un antídoto perfecto. Entonces, cuando reducimos todo a lo técnico, a lo económico, a lo científico, creo que corremos mucho riesgo. Eso. No se me ocurre mucho más. No creo que haya sido muy sabio esto, pero... La naturaleza, quizá, el contacto con la naturaleza. Bueno, es que sí, pues eso es. El contacto con la naturaleza, sí, pues. Luego, la fantasía, lo humano, sí, pues. Exactamente. Mira, podríamos estar 3 horas y media más conversando. Ha sido una conversación súper power, intensa, y ojalá que tenga una segunda parte. Feliz, po. Pero por ahora te quiero agradecer un montón la confianza de haber venido a contar tu historia y que ojalá a alguien le sirva por ahí como ejemplo para jugársela en la vida por lo que cree o no cree en distintos momentos. Exacto. Así que, gracias por la invitación. A ti.